Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Pues un día más de vida que Dios nos provee, un día más de vida que Dios nos da ese regalo, esa bendición tan grande como es la vida. Y este sábado 21 venimos aquí a esta cabina a testificar, a proclamar el amor divino de nuestro Señor Jesucristo y a testificar muchas cosas que este día vamos a aclarar en este día. Pues le damos gracias al Dios celestial por tener la dicha y la alegría de ser partícipes de este ministerio, de andar anunciando la palabra de Dios. Les recordamos un día más, somos nosotros la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona. Somos de los que andamos anunciando, de los que predicamos la santa palabra de Dios, pero eso sí, de los más humildes, de los que poco conocimiento, pero sí muchos deseos de seguir adelante en los caminos de Dios, muy poco conocimiento, pero sí, gracias al Dios celestial, confiados en esa palabra donde Él nos dice: vayan y no se preocupen lo que van a decir, porque yo estaré con ustedes. Creo en esa palabra, la creo, la testifico y por eso estoy aquí. Si fuera por iniciativa propia, les aseguro que no tenía ni el valor de pararme aquí en esta cabina, mucho menos hablarle de algo tan, pero tan importante como es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues este día es la quinta semana de la Pascua del Señor. Y pues todos estos, de hace 3 semanas para acá, de 2 semanas y esta semana, pues que se nos está haciendo la lectura, la primera lectura, como antes sabemos, se tomaba del libro del Antiguo Testamento. Estas 3 semanas se han llevado a cabo de los Hechos de los Apóstoles. Yo no sé cuántas veces había leído este libro, pero entre más lo leo y más me llego al entendimiento, al conocimiento de unas realidades, de unas verdaderas pues normas, leyes, estatutos que dejó nuestro Señor Jesucristo, mandatos, datos, sí, y pues yo le creo mucho, ahora estoy más plenamente convencido, no es que antes desconfiara, no, pero ahora estoy como más fundamentado en qué es lo que Jesús dejó dicho a través de personas que con el tiempo han venido transmitiendo, ¿cómo? ¿De qué? De la sucesión, sí, o sea que unas personas lo vieron, anduvieron con él, después otros, y así sucesivamente fue sucediendo. Pues este día Marbella nos va a compartir la primera lectura que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 del versículo del 1 al 10, y nos lo va Marbella a compartir diciendo así: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Así llegó a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía convertida y de padre griego, muy estimado por los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quería llevarlos consigo, así que los circuncidó en consideración a los judíos que habitaban por allí, porque todos sabían que su padre era griego. Al atravesar las poblaciones, les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Las iglesias se robustecían en la fe y crecía en número cada día. Como el Espíritu Santo no les permitía predicar en Merge, el mensaje en Asia, atravesaron Frigia y Galicia. Llegaron a Misia e intentaron pasar a Bitania, pero el Espíritu de Jesús se los impidió. Así que dejaron Misia y bajaron hasta Troade. Una noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie y le suplicaba: ven a Macedonia a ayudarnos. Apenas tuvo esa visión, intentamos ir a Macedonia convencidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor la tierra entera. Sirvan al Señor con alegría, entren a su presencia con victores, aclamen al Señor tierra entera. Reconozcan que el Señor es Dios, que nuestro Dios es poderoso, y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Entren por sus puertas dándole gracias, por sus atrios con himnos. Denle gracias, bendigan su nombre. El Señor es bueno, su amor es eterno, su lealtad perdura por generaciones. Aclamen al Señor tierra entera. Bendito sea el Dios Santísimo, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos da la dicha
la alegría y la licencia de venir un día más, sobre todo que estamos con vida, que estamos pudiendo respirar, que estamos pudiendo hablar y poder compartir esta pequeña reflexión. Miren, si se dan cuenta, es una dicha, es un privilegio la vida, es una bendición tan grande. Muchos, pero miles de personas en este día, nada más en este día, ya no pudieron respirar, ya no pudieron hablar, ya no pudieron escuchar. Y tú y yo que estamos aún con vida, pues es el privilegio que tenemos de poder escuchar la santa palabra de Dios. Como les comentaba, pues estos días nos ha hablado la santa palabra del Señor a través de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. La lectura de este día, el Evangelio de este día, está tomado del Evangelio según San Juan, versículo 16, del 1 en adelante. Y dice así: les he dicho todo esto para que no fallen. Los expulsarán de las sinagogas. Incluso más, llegará un tiempo en que el que los mate pensará que está dando culto a Dios. Y eso lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Eso se lo digo para que cuando llegue su momento se acuerden de lo que ya les había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque ya estaba con ustedes. Ahora lo vuelvo a que me envió y nadie me pregunta a dónde voy. Lo que les he dicho los ha llenado de tristeza, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá el Espíritu, el Defensor. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes, y cuando venga, vencerá al mundo de un pecado, de una injusticia y de una sentencia. El pecado, que no han creído en mí. La injusticia, que yo voy al Padre y no me verán. La sentencia, que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios, pues este día están tomadas las lecturas del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 15 y partecita del 16, ¿verdad? Esta es una repetición de lo que ya compartimos la semana pasada, que el mundo nos odiará, que el mundo pues nos odia. ¿Por qué? Porque primero lo odió a Él. Y si ustedes fueran de este mundo, los amarían pero como cosa suya, pero como ya no son del mundo, dice, sino que yo les elegí sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije una vez, un sirviente no es más que un señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si cumplieron mis palabras, también cumplirán la de ustedes. Los tratarán así a causa mía, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no entenderían el pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Quien me odia a mí, odia al Padre. Si no hubiera hecho ante ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora, aunque lo han visto, nos odian a mí y a mi Padre. Así se cumple el escrito de la ley acerca de ellos. Me odiarán sin causa. Palabra del Señor. Bien, ya esto lo habíamos compartido desde estos días para atrás. Ahora me gustaría enfocarme un poquito más en Hechos de los Apóstoles para poder entender bien y llegar al conocimiento. Ahorita en la actualidad hay muchas sectas, hay más de 100,000 sectas registradas nada más, aparte de las que clandestinamente pues hacen sus eventos, hacen sus cultos allí en sus casas. Bien, pero yo no quiero hablarles de estos, quiero hablarles de algo, de hechos que está escrito aquí en este libro que está escrito y que es palabra de Dios. Para comenzar, me gustaría comenzar pues con algo que se nos habló esta semana y es acerca de cómo pues el perseguido resultó ya, al que perseguía resultó ser el perseguidor, ¿sí? Al que encarcelaba resultó ser el encarcelado, al que golpeaba pues ya fue ahora al que golpearon, y me refiero a Saulo de Tarso, sí, que después tuvo el nombre de Pablo. Y San Pablo nos cuenta cómo lo trataron en muchos pueblos. Para recopilar poquito esto, para llegar al entendimiento, pues vamos a enfocarnos tantito. Ellos se encontraban en Antioquía, y en Antioquía fueron enviados cuando les impusieron las manos a ir a muchas partes. Por ejemplo, fueron a Listra, a Derbe,
fueron a Iconio, Antioquía, fueron a Atila, Pánfila, fueron a muchos, pero muchos pueblos, y se nos cuenta en unas partes los trataron muy mal, incluso lo dejaron por muerto, en otras partes pues iba y regresaba porque no tenía miedo San Pablo, regresaba allí mismo, y dice que en cada comunidad nombraban ancianos y a presbíteros, ¿verdad? Y con oraciones y ayunos les imponían las manos y dejaban que el Señor pues hiciera su obra para todos aquellos que habían creído. Después nos cuenta que regresaron desde Antioquía, regresaron otra vez, era de donde habían partido, de Antioquía habían partido y a Antioquía regresaron. Dice, desde donde habían partido, encomendando la gracia de Dios para realizar la obra que ahora habían acabado. Ya habían acabado el mandato que le habían encomendado los apóstoles, ahora regresaban, dice, al llegar, reunieron a la comunidad y les compartieron lo que Dios había hecho por su medio y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe, y se quedaron una larga temporada con los discípulos. ¿De dónde? Los discípulos de Antioquía, Bien, dice que después ya, ahora desde esta semana, dice que después, dice en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice, algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados, les impusieron las manos y fueron enviados con un propósito de anunciar, de predicar la palabra de Dios. Algunos judíos convertidos que no creían todavía en Jesucristo, creían en el Dios del Antiguo Testamento, pues cuando se enteraron de que los paganos estaban recibiendo ya pues el don de Dios, el Espíritu Santo, y que se estaban integrando a la iglesia primitiva, pues dijeron que era necesario que se circundaran. ¿Para qué? Para llevar a cabo el rito que dejó escrito Moisés. ¿Qué es la circuncisión? Vamos a entender esta cosa, La circuncisión en el Antiguo Testamento fue el pacto que hizo Dios con Abraham, y lo podemos comprobar allí en Génesis 17, versículo 7. Dios dijo a Abraham, esta es la alianza que hago contigo y con tu descendencia, y que han de guardar siempre. ¿Y cuál era esta alianza? Que a los 8 días de nacido, todo varón todo varón de cualquier generación será circuncidado. Esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues lo podemos comprobar a donde Jesús lo estableció, allí en Mateo 28, del 19 en adelante. Vayan por todos los pueblos de la tierra, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que ya no fue esto de la circuncisión, sino ahora fue el bautismo, ¿sí? Ahora, para las personas que creen que solamente a los grandes se puede bautizar, ¿por qué bautiza la Santa Madre Iglesia Católica a los niños? Pues lo podemos comprobar, el Salmo 50, versículo 7, y David dice, mira, culpable nací, pecador desde el seno de mi madre, ¿sí? O sea que desde que estamos apenas en el seno de nuestra madre, ya somos pecadores, traemos esa mancha, ¿sí? Podemos comprobarlo. Hay muchas citas bíblicas, yo nada más escribí algunas, ¿sí? Por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo, del 36 en adelante, el 39 dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, que recibimos en el bautismo. Entonces esa promesa es para todos, y esto lo hemos estado comprobando aquí en Hechos de los Apóstoles. Bien, ahora seguimos adelante. Dice que regresaron a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los ancianos. Los apóstoles y los ancianos, ¿qué eran? Obviamente ahí estaba Pedro, que es el de mayor jerarquía, a quien Dios le encomendó todo, y los ancianos a los que había nombrado. Dice, los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegando a Jerusalén, recuerden, estaban en Antioquía, ahora regresaron a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos,
y les contaron lo que habían hecho por su medio, lo que Dios había hecho por su medio, a otra cosa allí. Pero algunos de la secta de los fariseos, sí, los que estaban primero en contra de Jesús, que después agarraron la conversión, unos fariseos, dice que habían abrazado la fe. Ellos se levantaron, también protestaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Claro, cuando Pablo y Silas regresaron con algunos enviados de esta ciudad donde estaban, pues regresaron a Jerusalén a comentar todo, y algunos fariseos que habían abrazado la fe cristiana ya, pues dijeron que era necesario convertirse, o pues obligarlos a que se circuncidaran y a observar la ley que había dejado Moisés. ¿Ustedes saben cuántos preceptos, normas y mandamientos dejó Moisés? Más de 350, Imposible de cumplirlos nadie, Por eso las Sagradas Escrituras nos habla que por la ley nadie somos salvos, Eso ya dice, luego de una agitada discusión se levantó Pedro y dijo, allí ya fue cuando podemos mirar y podemos testificar y podemos aclarar y podemos llegar al entendimiento que sí hay una jerarquía para un personaje de estos, porque Jesús no se fue, no cuando a su muerte, a su partida, a su resurrección regresó al cielo, no nos dejó nada más así, háganse bolas, yo ya me voy. No, dejó a un representante suyo y dejó a otras personas para que llevaran a cabo el mandato que él les iba a otorgar. Dice que luego Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios a mí de entre ustedes para que por mi medio los paganos escuchen la buena noticia y crean. Y aquí nos detenemos un poquitito, y si miramos la primacía de Pedro, el por qué Pedro hizo todo esto, el por qué pues llevó a cabo y se levantó y dijo esto, lo podemos comprobar, claro que sí lo podemos comprobar, y lo podemos mirar allí también en que Pedro tiene esa supremacía, esa responsabilidad que Dios le encargó, que Dios le encomendó. El hecho de los Apóstoles capítulo 15, ¿verdad? Lo miramos así todo esto. Mateo 16 nos cuenta, sí, que en él fundó la iglesia, que en Pedro, ¿verdad? Y lo que me impacta a mí esto que le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, ¿verdad? Lo sabemos todo esto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras conclusiones, de los primeros aclaraciones donde Jesús dejó a un representante aquí en la tierra, aún que tiene la jerarquía, Lo podemos comprobar en Juan 21, capítulo 15, ¿sí? Dice, donde Jesús llega después de su resurrección y le pregunta a Pedro, ¿me quieres más que estos? Y le contesta Pedro, pues que sí, lo quiere, dice, apacienta mis ovejas. Si ponemos atención, pero pongamos atención, la primera pregunta que le hace, ¿me quieres más que estos? Está hablando en plural, está diciendo de muchas personas, ¿verdad? Pedro dice que sí, dice que apaciente a mis corderos. La segunda, ¿me quieres? La preguntita ya fue directamente para él, no para los otros, Ahí él estaba diciendo más que estos. Aquí dice, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Los corderos, ¿quién eran los corderos? ¿A eso más que estos? Obviamente, pues los apóstoles. Las ovejas, apacienta mis ovejas, ¿quién son? Nosotros. Por eso esa jerarquía viene hasta ahorita, donde está un representante que es el Papa, el vicario, que es el pastor. Ahorita tenemos al Papa Francisco, ¿sí? En Lucas 22, 31, miramos también por qué Jesús lo nombra, pues, como el encargado, el jefe de todos, Dice, Simón, Simón, mira que el Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú a la vez convertido fortalezcas a tus hermanos. Aquí nos detenemos un poquito y miramos esa jerarquía que Pedro está llevando a cabo en estos momentos, aquí en el capítulo 15, versículo del 7 en adelante, donde Pedro aclara que desde el principio Dios lo eligió a Dios, y de un poquito adelante dice, Dios que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros.
Él no hizo ninguna distinción entre otros y los purificó por medio de la fe. ¿De qué se está refiriendo ahí? ¿De qué era el desacuerdo que tenían, el pleito que tenían, la discusión que tan grande que tenían? Que tenían que, a todos los paganos, tenían que circuncidarlos y que llevaran a cabo a la ley de Moisés. Aquí Pablo ya está diciendo, no, ya eso ya no cuenta. ¿Qué no ven que, por qué contó todo esto Pablo? Pablo lo contó, recuerdan allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, si no mal recuerdo, cuando Pedro fue a visitar a un hombre de nombre Cornelio, ¿sí? Cuando ese Cornelio estaba en oración y tuvo una visión donde Pedro dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre personas, sino que acepta a quien lo respeta y que practica la justicia de cualquier nación que sea. Por eso la importancia que debemos de tener acerca de cuál es la verdadera iglesia que dejó Jesucristo, y lo podemos constatar. Les he compartido pues todos estos días acerca de fundamentos, de preceptos, de todo lo que dejó el Hecho de los Apóstoles. ¿Para qué? Para sacar de la duda en lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la verdadera iglesia católica? ¿Qué es la católica? Sí. Miramos un poquito más adelante ya, donde Pedro dice que no hizo distinción de nadie, que el Espíritu Santo era para todos por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiéndole al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por gracia del Señor. Aquí me detengo otro poquito. En realidad todos obtenemos la salvación por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él pagó la cuenta de todos nuestros pecados. Pero la importancia que ahora debemos obedecer, y ahorita vamos a ver también esto, a estas personas que dejó encargadas y llevar a cabo las normas, leyes, estatutos, los mandatos como Él los dejó. Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé. Cuando Pablo habló, todos se callaron y ahora sí empezaron a hablar los que venían con él en esta disputa, con este desacuerdo que era Pablo y Bernabé y algunas otras personas. Bernabé y Pablo les contaron los milagros, señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago. Santiago, también otro de los apóstoles, ¿sí? Hermanos, les ruego que escuchemos. Simón ha contado cómo Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas. ¿Y qué anunciaron los profetas? Los profetas anunciaron: de nuevo construiré la choza caída de David, la reconstruiré levantando sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto desde el Antiguo. O sea que desde el Antiguo Testamento obviamente iba a haber ya unos cambios. Antes estaba la circuncisión, ahora el bautizo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos convertidos a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne a los animales estrangulados o sangre, ya que Moisés tiene desde lo antiguo en cada población predicadores que se leen los sábados en las sinagogas. Cosas del Antiguo Testamento, cosas que aquí pues Santiago está recordándoles que tenía que renacer otro nuevo camino, otro nuevo andar, que es Jesucristo. Después, ya para el viernes, dice: entonces los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo y Bernabé, Judas por nombre Barsabás y Silas de Antioquía. Les dieron una carta autografiada, una carta firmada, una carta con poder, que decía: a los hermanos, apóstoles y ancianos, nos saludan a los hermanos convertidos del paganismo. Bien, esta carta escrita por Pablo y los ancianos con autoridad, firmada por ellos, pues dice que esta carta, pues al recibirlas, que reciban bendiciones, que pues a todos los convertidos del paganismo, ¿sí?
Y les aclara algo bien importante, algo bien importante que pues yo lo estuve mirando y digo, cuán importante es que en una congregación de millones y millones de personas como es la Iglesia Católica, hay una sede importantísima que es el Vaticano, donde está un representante de nuestro Señor Jesucristo a cargo de todos los desacuerdos que hay a nivel mundial también entre obispos, entre naciones, entre pueblos, entre ciudades. ¿Para qué? Para que lleve a cabo se concuerde allí el arreglo. Miramos aquí pues que esa supremacía ahorita la tiene el Papa Francisco. Dice: los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos de paganismo de Antioquía, de Siria, de Sicilia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, y aquí nos detenemos un poquitito porque dice, sin nuestra autorización han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto y el desacuerdo. Ahorita en la actualidad, estas personitas que se están metiendo casa a casa anunciando no sé qué, que todo menos lo de Dios, vendrá con la autorización de la Santa Madre Iglesia Católica, con la autorización de nuestro Señor Jesucristo que dejó aquí encargados. Pienso que no, ¿eh? ¿Y cómo lo podemos aclarar? Dice algo bien importante, dice, vinieron sin nuestra autorización y han sembrado entre ustedes dudas, inquietudes y desconciertos. O sea, hicieron muchas cosas que no tenían que haber hecho. ¿Y dónde lo podemos comprobar? Si miramos y estudiamos Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, otra vez Pablo, fue a visitar a esa ciudad de Galacia, de los Gálatas, y dice, me maravilla que tan pronto hayan dejado al que los llamó por gracia de Cristo para pasarse a una buena noticia diversa. No es que haya otra, sino que algunos de estos los están turbando para reformar la buena noticia de Cristo. Pero si nosotros, y aquí es donde quiero que pongamos atención, pero si nosotros o un ángel del cielo les anunciara una buena noticia diversa a la que les hemos anunciado, sea maldito. Como ya se los he dicho, ahora se los repito, si alguien les anuncia una buena noticia diversa a la que recibieron, sea maldito. Y la pregunta para ti, para mí, ¿crees estas palabras? ¿Lo crees en realidad? Porque si no, pues esto tenía que pasar, esto ya nos lo habían anticipado, ya nos lo habían dicho, ya teníamos conocimiento de que iba a pasar esto, que iban a venir pues personas a sacarnos desde la verdad, ¿sí? Por eso, pues con mucho cuidado, Miramos también, si miramos allí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo del 9 en adelante, dice, ustedes iban también, ¿quién les cortó ese paso para que no siguieran en la verdad? Pero entonces, dice, pero el que los está confundiendo, aquí mucho ojo para ti, hermano, hermanito, que andas haciendo lo indebido, que andas metiéndote en las casas, echando puras mentiras, lo que te dice tu pastor, fíjate, dice, pero el que los está confundiendo, sea quien sea, recibirá su castigo. Mucho cuidadito. También podemos mirar un poquito ya adelante, un poquito más adelante, otras advertencias que San Pablo aquí nos está dejando. Colosenses capítulo 6, versículo 2, capítulo 2, versículo 8, dice, no se dejen adoctrinar. ¿Sí? ¿Por qué nos está diciendo ese? Tengan cuidado, no se dejen adoctrinar por las personas que los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Ellos se apoyan en tradiciones humanas y de poderes que dominan el mundo y no son de Cristo. Un poquito más adelante, no se dejen adoctrinar, que nadie los juzgue por asuntos de comida, de bebida. Y aquí me tengo un poquito, se dan cuenta ahorita que no tomes esto porque es pecado, que no comas esto porque es pecado, que el café no sé, y bueno, tanta y tanta cosa. Algo bien claro, cuando Pedro tuvo la visión de un manto que bajaba del cielo, dijo, mata y come. Pedro le dijo, Señor, eso son cosas impuras. Y Jesucristo lo que le dijo, ¿quién te ha dicho que lo que Dios crió es impuro? Que nadie los juzgue, que nadie por asuntos de comida, de bebida, o por respetar fiestas o lunas nuevas, o el día sábado. Ya aquí está, que el sábado no cuenta eso. Todo eso es sombra de lo que venidero,
en realidad es la persona de Cristo. No dejen que los condenen esos que se dejan pasar o se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos, en vez de unirse a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, a través de las articulaciones y ligamentos, recibe sustento y cohesión y crece conforme al plan de Dios. ¿Sí? Si con Cristo han muerto y los poderes del mundo, ¿por qué se someten a los dictados de los que viven en el mundo? No toques esto, ni vayas a bailes, ni pruebes esto. Todo aquello no lo tomes con tus manos. Cosas destinadas a gastarse con el uso no son más que preceptos y enseñanzas humanas. Estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría por su religiosidad afectada, su mortificación y su desprecio del cuerpo, pero no sirven más para inflar su propio orgullo. ¿Ven? Por lo cual debemos de estar unidos a la palabra de Dios. Un poquito más adelante nos dice, hombres que se han entregado, lo que ya les mandaron a Bernabé y a Pablo, hombres que se han entregado a la vida, en su vida a causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, que les explicarán de palabra, ya no con la carta, sino con la palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que a estas cosas indispensables. Ténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre de los animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. ¿De dónde sacaste eso que hombre con hombre y mujer con mujer, mi hermano? ¿Está permitido? Aquí dice que no, Ellos se despidieron, bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad y les entregaron la carta. Recuerdan que estaban en Jerusalén, ahora regresaron otra vez a Antioquía y les entregaron la carta. Cuando la leyeron se alegraron por el ánimo que les daba. ¿Qué era el ánimo? Pues que ya a los paganos no tenían que hacerse esa circuncisión, que los paganos ya no tenían que pasar por las leyes de Moisés ni nada de eso. Bien, pues ya para el sábado se nos habló en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 1 al 10, como nos compartió ahorita Marbella. Nos habla de Timoteo, que acompañaba a Pablo y a Silas. Si miramos un poquito atrás, miramos que Pablo le impuso las manos a Timoteo. Un jovencito era, Dice, así llegó a Derbe, o sea, otra ciudad ya, y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía, convertido y de padre griego, muy estimados por los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, así es que lo circuncidó en consideración de los judíos que habitaban por allí, porque todos sabían que su padre era griego. Al atravesar las poblaciones, les encargaron que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Aquí me detengo otro poquito. Los apóstoles, los servidores de nuestro Señor Jesucristo, los ancianos, a donde quiera que iban, y es lo que debemos de tener. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica es apostólica. ¿Por qué? Porque viene de los apóstoles. La primera iglesia primitiva viene por los apóstoles y obviamente la Iglesia Católica ha seguido el seguimiento desde entonces. Observaban las normas establecidas por los apóstoles, los ancianos y los ancianos de Jerusalén. La iglesia se robustecía en la fe y crecía en número cada día. Hasta ahorita ya son millones y millones y millones de católicos cristianos. Por eso debemos creer en la palabra de Dios y enfocarnos más de estudiar las Santas Escrituras para saber y concordar cuál es la iglesia establecida por Jesucristo. Dice que crecía la Iglesia Católica cada día más. Como el Espíritu Santo no les permitía predicar el mensaje en Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Hay ocasiones, incluso este pobre anunciadorcito aquí que comparte sus reflexiones. En una ocasión quise entrar a una casa donde me solicitaron ayuda, donde había pues una emergencia, y fui a esa casa y no pude entrar en esa casa porque algo me impedía entrar. Y ya cuando ellos me preguntaron que por qué no quería entrar, le dije no sé, pero no sé ni por qué, pero algo aquí que no me deja entrar.
Era un pequeñito que estaba enfermito, necesitaba dinero para comprar medicamentos. Le dejé el dinero, sí le dejé el dinero, pero ¿saben por qué no pude entrar a ese hogar, a esa casa? Porque en una pared, al entrar ya cuando abrió la puerta la señora de par en par, el por qué no podía entrar, estaba la imagen de la maldita muerte. Yo no la llamo Santa Muerte, no, la maldita muerte. Ahí estaba de unos 2 metros de altura, grandísima, y tenía sus veladoras. Y no pude entrar, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no me dejó entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque le dije, señora, está usted equivocada. Pues pidió ayuda a los contrarios de lo que usted cree. Ustedes adoran al demonio, yo adoro al Dios único, al Dios santísimo. Y aquí también dice que también no pudieron entrar en Frigia y Galacia porque pues, el Espíritu Santo se los impidió, ¿sí? El Espíritu de Jesús se los había impedido, así que dejaron Misia y bajaron hasta Troade. Una noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie y le suplicaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, intentamos ir a Macedonia convencidos de que Dios nos llamaba a anunciar la buena noticia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios. Miren la importancia. En este transcurso de estos días, pues hemos visto unas características, unos fundamentos, unos hechos que en realidad están aquí en la Biblia y debemos de tomarlos mucho en cuenta. Aquí en el capítulo 15, versículo del 1 al 6, nos cuenta de la circuncisión que era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento es el bautismo, ¿verdad? Y eso se hacía, dice que a los 8 días, aquí en la Iglesia Católica lo hace desde pequeñitos y son a los 40 días, a los 3 meses lo hace. Ya en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 7 al 21, aprendemos la supremacía de de Pedro. Cómo Pedro tiene una responsabilidad grandísima. Cómo Pedro pues nos aclara pues que él mismo lo dice desde el principio. Ustedes saben que desde el principio Jesús me escogió a mí de entre todos ustedes. ¿Recuerdan todo esto que miramos? Ya después un poquito miramos pues Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 22 al 3. Que muchas personas, dice, sin nuestra autorización han hecho cosas. ¿Y cómo lo miramos? Lo miramos ahorita en la actualidad, lo estamos mirando. Cuántas sectas que andan haciendo todas esas cosas, tantas sectas que se han dejado pues engañar por sus pastores, andan haciendo tanta barbaridad, ¿sí? Ya después, Hechos de los Apóstoles nos dice que observen y obedezcan, que observemos y obedezcamos las normas establecidas por los apóstoles, ¿sí? Miramos cómo Pablo le impuso las manos a un jovencito, ¿sí? Miramos cómo le encargó muchas cosas y lo podemos mirar a Timoteo, ¿verdad? Nos está hablando de Timoteo. Miren, y si miramos aquí en Timoteo, cómo aquí en Timoteo capítulo 1, que si comenzamos a ir, dice, ¿cómo te encargué cuando salía de Macedonia? Quédate en Efeso para revisar si algunos que no enseñan las doctrinas, que enseñan doctrinas extrañas, ni se dedican a fábulas y genealogías interminables que favorecen a las controversias y no al plan de Dios basado en la fe. O sea, este mismo Timoteo del cual nos está hablando aquí Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 1 en adelante, es el que Pablo lo dejó encargado de una comunidad. Pablo lo dejó encargado de una parte donde tenía que hacer todas esas observaciones y tenía que llevar a cabo todos los que les habían aprendido de los apóstoles. Aquí después en el capítulo 2 nos cuenta, dice, ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones e intercesiones y acciones de gracias. ¿Por qué usamos el rosario? Aquí dice que intercesiones, Si no lo quieres leer tú, pues allá tú, pero dice que aquí se recomienda que hagan oraciones, súplicas, intercesiones, ¿sí? Y acción de gracias.
para todas las personas, ¿sí? Es bien importante. También nos aclara cuál es la única iglesia católica, ¿Cuál es la única iglesia universal? Le dice aquí en el capítulo 3, versículo 15, por si me retraso. ¿Quién le está diciendo? Pablo, ¿a quién? A Timoteo, al que eligió y al que se llevó con él. Por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Y aquí me impactó estas palabras donde dice, grande es sin duda el misterio de nuestra religión. En verdad, sí este misterio es grandísimo y duda, claro que sí. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en un pedacito de pan, cómo es posible que en esa fracción del pan, pues, esté nuestro Señor Jesucristo? Por eso es que es la importancia de estar al corriente y comprobemos cuál es la iglesia católica, la universal, ¿Cuál es la iglesia verdadera establecida por Cristo nuestro Señor? Pues nada más ya para terminar, quería pues compartirles algo bien importantote, que de veras estudiemos Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Pues ya para resumir datos, características, fundamentos verdaderos acerca de la religión a la que estás ahorita. Como eres un evangélico, no sé, de cualquier denominación, testigo de Jehová, averigua primero tantita si en tu secta, si en tu congregación está María, estás en la verdadera. Si en tu secta, si en tu congregación están los apóstoles, estás en la verdadera. Si en tu secta, en tu culto, ahí se encuentra la Santa Eucaristía, estás en la correcta. Si se bautizan a los niños, estás en la correcta. Si allí se hace pues el perdón de los pecados, la reconciliación, estás en la correcta. Si no se lleva a cabo ninguna de estas cosas que te estoy diciendo, piénsalo, piénsalo, porque este Hecho de los Apóstoles consta del año, no sé, del 60 y tantos, hasta la fecha de ahorita. Y hazte la preguntita ahorita en estos momentos. Tu secta, tu congregación, investiga bien, ponte a pensar cuánto hace que se formó y lo más importante, quién la formó. Porque como te he dado datos aquí de quién dejó esta iglesia, quién la hizo, quién la formó y a quiénes dejó de encargado, pues obviamente lo comprobarás. Por eso, pues que Dios te bendiga, que Dios ilumine tu mente, que toque tu corazón y estudies, que te fortalezcas, no en lo que te cuenten, no en lo que te digan los pastores. Agarra las Sagradas Escrituras, pide la unción del Espíritu Santo y rogándole a Dios para que nos abra el entendimiento y calme ese corazón, lo transformen de carne y lleguemos al entendimiento. Hay muchos fundamentos, características que están aquí nada más en Hechos de los Apóstoles, que vas a comprobar si en realidad se hace en tu iglesia. Porque si no, estás en un grave error y obviamente llevará a la perdición. Que pasen un feliz y bendecido día. Ya vamos a hacer una pequeña oracioncita para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ilumine a todos, nos conduzca y nos lleve por el camino y reconozcamos cuál es la verdadera religión, cuál es la iglesia que formó Jesús. A las personas que dicen que no hay que ir a una iglesia, pues aquí te lo comprobé que en la iglesia de Dios es fundamento y base de la verdad y allí es donde tenemos que ir. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios creador de cuanto existe, dueño de todas las cosas, estos momentos nos despedimos agradecidos por ti, Señor, que cada vez que venimos a compartir, Señor, que esta pequeña reflexión nos ayude a abrir el entendimiento y a comprender todo lo que nos dejaste aquí en Hechos de los Apóstoles, de estas personas que anduvieron contigo, que comieron contigo, que te escucharon, que anotaron todo, Señor. Padre, ayúdanos a entender todo, que todos seamos ya un solo rebaño y que como tú eres un solo pastor, mi Señor,
pues bajo tu santa unción nos ponemos rogándote por la salud de Sergio Bravo, por la salud de todos los enfermitos que nos han encomendado, por la salud de la esposa de Elías Ayala, por la salud de todos nuestros hermanitos que están sufriendo y padeciendo, de todos nuestros hermanos que andan en caminos equivocados, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, el secuestro y el crimen. Padre, rompe esas ataduras. Y a nosotros, Señor, danos ese espíritu para seguir preparándonos, Señor, para seguir anotando, para seguir escudriñando tu sagrada palabra y poderla testificar. Pues nos retiramos, Señor, también diciéndote a ti, María Santísima, ruega por todos nosotros. Intercede para que lleguemos al entendimiento y felices te saludamos como el ángel te saludó, mi Señora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Que pasen un feliz y bendecido fin de semana, sabadito lindo. Que Dios los ilumine, que Dios los llene de gracia. No le decimos un adiós, sino un hasta luego. Si Dios lo permite, estaremos aquí el próximo sábado. Hasta luego.